Dios les bendiga. Dios les bendiga. Eso, sienta ese desayuno y ese gozo que tenemos en el Señor. Bueno, antes de la prédica, vamos a orar y vamos como siempre, lo repito y lo repetiré, a entregar este tiempo ¿a quién? Al dueño del tiempo. El dueño del tiempo, a nuestro gran Rey, Dios y Señor. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo tu majestad, reconociendo tu gracia y tu bondad, Señor. Rogando, Señor, que seas tú quien hable en esta mañana a nuestras vidas. Que no sea la palabra de un hombre, Señor, sino tu palabra, que es la que es viva y eficaz, que es la que tiene el poder para cambiar, para transformar, para guiar, Señor. Para hacer de tus hijos lo que tú quieres que sean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Han visto ustedes alguna vez una empresa que empezó pequeñita y hoy día es una gran empresa, una mega empresa? ¿Alguien me puede decir el nombre de una por ahí? Colgate. Colgate, que tiene una historia muy especial, ¿no? Dicen por ahí, no sé si será cierto, que ellos, sus ganancias son el 30% y que el 70% lo diezman a la obra del Señor. No sé si será cierto, pero eso tiene mucho sonido en el mundo. Otra empresa por ahí. Pero díganlo sin miedo, hombre, que yo no muerdo. ¿Qué? Samsung. Bueno, eso tiene bastante poder, ¿no? Samsung. Voy a ayudar con una. ¿Han visto los de uno? De uno empezó con unos poquiticos y ahora ya de uno ya ni se pueden contar cuántos tienen. Y por ahí, pues, para que no se pongan incómodos la competencia, ARA y el otro y el otro. Cualquier cantidad que han empezado así, poquito, y hoy día son tremendas empresas. Droga a la rebaja, está en la propaganda donde trabaja su hija, ¿no? O con eso. Pero bien, la droga a la rebaja, muy bien. Sí. Pero ustedes dirán, ¿y eso qué con nosotros? ¿Qué tendrá que ver eso con nosotros? Pues alguna vez usted se ha preguntado cómo creció la iglesia, cómo empezó a crecer la iglesia, cómo llegó hasta lo que hoy es. El título que yo le coloqué, guiado por Dios, a esta enseñanza es La Gran Empresa. ¿O ustedes creen que el reino de Dios es una empresa pequeñita? Es una gran empresa, ¿sí o no? Pero ¿cómo creció? ¿Cómo ha ido creciendo hasta llegarnos a nosotros hoy? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces por allá el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos va a dar luz de cómo la iglesia empezó a crecer y cómo se ha mantenido hasta hoy. Hechos capítulo 2, voy a hacer como un recordatorio de lo que viene diciendo el capítulo, y es que después de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Pedro, al asombro de la gente que no entendía qué pasaba, qué era todo eso, bueno, los puso en contexto y dio una predicación recordándole a los judíos todo lo prometido en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y cómo esa promesa se hacía eficaz en ese tiempo. Y eso dio como fruto 3,000 convertidos, que estudiando el contexto de ese tiempo, solo se contaban los hombres. O sea que si le ponemos que la mitad de los hombres eran casados y tenían un hijo, entonces ya no eran solo 3,000, sino con las esposas de la mitad eran 4,500 y si cada uno tenía un hijo, eran 6,000. Ahí, abuelo de pájaro, tratando como de hacer una suma que no puedo comprobar, pero que es factible que pudiera haber sido así. Y después
de esto, el texto va a empezar a enseñarnos qué pasó con esa iglesia, cómo empezó esa iglesia a moverse y qué características de esa iglesia podemos nosotros aplicar hoy. ¿Qué cosas especiales nos llevan a nosotros? Vamos al verso 42 de Hechos capítulo 2, que nos dice así. ¿Ya estamos ahí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, verso 43, temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de alabando a Dios y teniendo favor con todos en el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, vamos a tratar de, con la ayuda del Señor, que nos traiga luz en qué estos textos nos pueden enseñar. ¿Qué podemos aplicar hoy? El verso 42, regresémonos ahí, nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál será esa pregunta? ¿Cuál será esa doctrina? ¿O qué entendemos por doctrina? Una enseñanza. ¿Qué más? La doctrina es el conjunto de enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. ¿Sí? Por ejemplo, la doctrina de la salvación. ¿Sí? Es una enseñanza muy especial. ¿Qué otra doctrina conocen? Ayúdenme ustedes saben que a mí cuando yo predico, cuando Dios me da el privilegio y la gran responsabilidad de predicar, me gusta interactuar con los hermanos. La doctrina de la Trinidad. ¿Sí saben qué es esto, no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? La doctrina de la predestinación. ¿Qué más? Se calentó la plaza. ¿Qué más? La doctrina del Espíritu Santo. ¿Sí? Y muchas otras. Eso se aprende en medio de la vida cotidiana de la iglesia. Si usted está ahí sentado y dice, bueno, ¿y eso que hablaron, eso con qué come? ¿Y eso de qué se trata? Pues lo invitamos a que se inscriban a los discipulados, a que si tiene inquietudes, pregunte a los líderes de la iglesia, al pastor, a Juan Diego, a Winder, a Jorge, a mí, y a toda persona madura en la fe, que ya haya caminado cierto tiempo con Dios, a Germán, bueno, a muchos de los que estamos aquí. ¿Sí? La doctrina, o sea, ellos perseveraban en la enseñanza que habían recibido los apóstoles de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Perseveraban, es una palabra que es muy especial porque la perseverancia nos habla de continuidad, nos habla de regularidad, nos habla de que no eran cristianos de cada mes, no eran cristianos de cada 2 meses, era gente que mantenía en unidad constante aprendiendo. ¿Cuántos tienen aquí sed de aprender? 3 personas. ¿Cuántos tienen aquí sed de aprender? Todos, porque no nos las sabemos todas. ¿O quién aquí ya se las sabe todas de las cosas del Señor? Para pedirle al Señor que lo lleve ya, porque ya aquí ya no es su lugar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión viene de unidad, de comunidad, de coinonía. ¿Sí? Una palabra así rara, a mí que ahí no me gusta decirle, pero está muy bien.
Coinonía, unidad, continuidad, cercanía, comunión, unidad. La comunión, ¿sabe uno cómo se da cuenta de que está viviendo en comunión? Mire a la persona que está allá atrás de usted. Y piense si usted sabe los nombres, al menos de unos 5 que están detrás de usted. ¿Sabe que a veces nos pelamos con eso? Porque hemos tenido la costumbre, buena costumbre, pero a veces nos hace mal de llamarnos hola hermano, hola hermana, y no sabemos cómo se llama el hermanito que se sienta allá atrás, que está la, ¿cómo te va? Veo y no vino el hermanito, el que se sienta aquí. Una vez me pasó un tremendo cacharro en la iglesia anterior donde estaba, y es que el pastor me llamó y dijo, venga, Alexis, hágame el favor y me dice cómo se llama la anciana que está allá atrás. Y yo, la hermana, sí, la hermanita, ¿cierto? No sabes, ¿cierto que no? Y no, pastor. ¿Y la que está allá? Tampoco. ¿Y la de allá? Tampoco. Me dijo, te dejo como tarea que te aprendas los nombres de todos esos hermanos. Podemos ponernos esa tarea. ¿Usted cómo llama hermano a alguien que no le sabe el nombre? Sí, somos hermanos unidos por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Pero y aprendamos los nombres. Eso también nos muestra comunión, unidad, unidos unos con otros. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan tiene dos significados allí. Y el uno es la cena del Señor, que nosotros recordamos continuamente. Aquí por lo regular se hace cada 2 meses. ¿Sí? En otras iglesias la hacen cada semana, en otras cada mes y así. No hay una norma para eso, pero recordamos en la cena del Señor la muerte y resurrección de Cristo y anunciamos con anhelo su venida. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? Todos debemos anhelar la venida del Señor. Todo aquel que ya pasó por el arrepentimiento y la fe en Cristo, que pasó por el bautismo, que ya sabe que le pertenece al Señor, debe estar anhelando que Él venga. Porque si miramos alrededor lo que está pasando en el mundo, como que no queremos ya estar aquí, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ha venido el Señor? ¿Cuántos creen? Algunos dicen, no, eso es cuento, hace tantos años que ya no, crispetos cristianos evangélicos, diciendo que, perdónenme lo de crispetos, diciendo que el Señor viene y vamos en el 2025, desde el 2000 lo están anunciando, desde el año cero lo están anunciando y nada que el Señor viene. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos en su familia ya conocen del Señor? 1, 2, 3. Sabemos que en la salvación está la soberanía de Dios, pero nos mandó a qué? A predicar, a enseñar el mensaje de salvación. Y aún hay muchos familiares míos que aún no le conocen. Y yo anhelo, en mi amor por la familia y por los que me rodean, que también sean salvos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no ha venido el Señor? La palabra dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno que se pierda. ¿Sí? Gracias, Jesús. Pero también dice que en el partimiento del pan ellos compartían una comida cotidiana, una comida que hacían unidos. Y eso nos lleva a preguntarnos a veces, ¿no? Nosotros, ¿a cuántos hermanos hemos enviado? ¿A cuántos? Hágase esta pregunta. Hoy voy a estar preguntón y también esa pregunta viene para mí porque yo también estoy mal ahí. ¿A cuántos hermanos de la iglesia de aquí usted ha invitado a comer a su casa? Ta, 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 ta. Estamos mal ahí, ¿no? ¿Sí?
Hay que practicar eso, comer juntos, ¿sí? Continuemos. Nos dice el verso 43, en la Reina Valera dice, la vida de los ¿qué? Primeros cristianos. Y nos dice el verso 43 que, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor del que habla allí es un temor de la gente alrededor viendo cómo Dios se movía en medio de su pueblo. ¿Sí? Tal vez muchos adoraban otros dioses y nunca habían visto lo que estaban viendo allí. Porque cuando estudiamos la palabra vemos que habían milagros tremendos. Habían resurrecciones, sanidades de ciegos, de cojos y muchos más. ¿Sí? Cosas que yo personalmente les voy a confesarles. Yo personalmente anhelo que esas cosas se vuelvan a ver. Primero porque esos milagros, ¿a qué apuntaban? Apuntaban a Cristo. La gente veía eso y decía, uy, realmente esto es cierto, y muchos seguían. Pero también ver a un ciego, ver a una persona que está impedida para caminar, ver a alguien que tiene una enfermedad terminal, eso nos tiene que doler. Claro, debemos llevar el mensaje y hablarle de la salvación y todo eso, pero la palabra del Señor dice que Jesús veía a las multitudes y sentía compasión. Primero porque estaban perdidos como ovejas sin pastor. El fin de esas personas que no conocen o que no conocieron a Cristo en este tiempo, ¿cuál sería? El mismo fin de aquellos de hoy, que si se van de esta tierra, si mueren sin Cristo, van a perderse. Compasión debemos tener nosotros de esas personas que se van a perder por culpa de su pecado, pero también por aquellos que tienen una imposibilidad física, por aquellos que están enfermos. ¿Conoce algún enfermo por su cuadra? Levanten la mano que conozca algún enfermo por la cuadra. Casi todos. La pregunta es, ¿hemos ido a orar por ese enfermo? Yo me hago esa pregunta, yo anhelo ver esos milagros, pero es que si no vamos, ¿qué va a pasar ahí? No va a pasar nada. Es soberanía de Dios sanar y también salvar, pero es responsabilidad suya y mía ir y orar por el enfermo, ir y llevar el mensaje de salvación. Entonces, la gente sentía un temor reverente por lo que Dios hacía a través de los apóstoles, porque el texto dice que y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pregunta, ¿eso lo hacían los apóstoles? A través de los apóstoles. ¿Ok? Es más, muchos dicen que este libro de los Hechos no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino que Hechos del Espíritu Santo. El verso 44 nos dice, todos los que habían creído estaban, nuevamente nos recuerda, ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. No había egoísmo en la iglesia primitiva. No habría el que yo soy, yo no me hago con ese hermano. Yo tengo un título, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy ingeniero, o yo soy teólogo y yo no me voy a sentar ahí con el hermanito que no sabe ni dónde está Joel en la Biblia. Era gente con un corazón diferente, un corazón transformado por el Señor. Todas las cosas en común. Y el verso 45 como que recalca aún más eso. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad,
de cada uno. Bueno, aquí la cosa se pone como caliente. Vendían sus propiedades. Mira, el nivel de esta iglesia es un nivel espectacular y sobrenatural. Porque ponga a pensar usted y me pongo a pensar yo. ¿Usted sería capaz de vender su casa para compartir ese dinero con alguien que no tiene? Un silencio sepulcral se escuchó al mediodía. Eso es un reto tremendo, ¿sí o no? Pero no vayamos hasta allá. Esa iglesia es una iglesia que nos llama a copiar, pero que nos llama a hacernos la pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Se acuerdan del joven rico que se le acercó a Jesús? Y el Señor le dijo, ay, no, él le dijo, no, yo todo lo he hecho. Le dijo, bueno, pues vaya, venda todo y délo a los pobres. Y yo digo, como dice un hermano que está por allá en Alemania, ay, qué calor. Porque ¿qué fue lo que hizo el chico o el joven? Dijo, hasta luego, abanico, que llegó la brisa. Y se fue. Pero no vayamos hasta allá. Usted alguna vez y yo nos hemos puesto a mirar qué necesidad tiene el hermano que está al lado. A veces, muy hermano, siempre con los mismos zapatos rotos. Y es a veces como de mi talla, ¿no? Y yo tengo un poco de zapatos en mi casa. Y algunos que ya ni me pongo. O las mujeres. Esos pocos vestidos que usted tiene allá que ya ni se pone. Que los conserva por cariño. Que los conserva porque, ay, sí, es que este me recuerda cuando yo tenía 20. Luego ya no le queda. Pero le queda a la hermanita que no tiene. Todas las cosas en común. ¿Sí? Vendían sus propiedades. ¿Sí? Aquí no dice si vendían las propiedades que les sobraban. De pronto es posible que tenía una finca, Germán tenía una finca y Germán dijo, no, pues hay más de un hermano ahí que no tiene casa y esta finca que vale 50.000 millones de pesos yo la voy a vender. Y voy a hacer una parcelación y voy a darle casa a... ¿Cuántos aquí no tienen casa propia? ¿Por qué levantan la mano así? ¿Qué tal que el Señor esté mirando, tomando lista? Tome lo suyo. ¿Pero qué? Sí, por aquí. Ahora no le doy. Que, sorpresa, el hermano vendió esa propiedad y le dio a cada uno. Sí. Eso es un corazón lleno del amor de Dios. Yo creo personalmente que en eso todos ahí estamos malangas. Estamos como para resetearnos. Porque todos tenemos algo que tal vez no necesitemos en nuestra casa y alguien lo necesita. Oh, no algo dañado o roto. Yo tengo un amigo que a veces me dice, tomate regalo estas zapatillas que ya no. Yo ahora no dejo con la suela rota. Pues yo la recibo, ¿no? Y lo miro y después ¿para dónde? Para la basura, porque ¿a quién le voy a regalar yo eso roto? Regalar lo bueno, lo mejor, ¿sí? Pero la iglesia primitiva nos enseña, la iglesia inicial nos enseña ese corazón de esas personas. Y esto nos sirve a nosotros no para llegar a ese extremo, y si Dios lo permite y usted lo puede hacer, gloria a Dios, pero sí para examinar nuestro corazón. ¿Tenemos un corazón generoso? La ofrenda, el diezmo, el apoyo a la iglesia muestra nuestra generosidad. La ayuda mutua. Dice que y repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que eso no era así a la loca. Uno es que apareció el hermano vivo y dijo, no, yo no tengo, dame. No, ellos llevaban su lista, bueno, a este le falta esto, a este le falta... Usted ya le dimos, señor, siga para allá. Una cosa organizada, ¿sí? Y ahora que estamos hablando de eso, perdón, se me quiso ir como el kikiriki. Allá atrás hay una canastica llamada la canasta del amor. ¿Cómo está la canasta, Ever?
más sola que la una. No, tiene unas cuantas cositas. Ah, una nomás. A mí también me debería dar pena ver que esa canasta está vacía. ¿Por qué? Porque usted y yo, ¿cuántos pueden traer una libra de algo cada 8 días? Ay, apenas 3. Hay que orar aquí porque aquí la gente está, pero bien. No, yo creo que todos podemos. ¿Sí? Un paquete de espagueti, una libra de frijol, una libra de lentejas, algo. Todas las cosas en común. Mire, esa canastica ha bendecido a todo el mundo, hasta los pastores, porque a veces se nos viene la noche al mediodía también. Se nos oscurece la cosa. ¿Y qué hay? Alesia, ¿hay mercado? Me pregunta. Sí, ahí hay algo. Todo me lleve. ¿Sí? Y a muchos hermanos aquí, ¿sí? Hemos sido bendecidos por la canasta del amor. Eso es comunidad, tener las cosas en común. Vamos a comprometernos, porque esto también es de retos. Vamos a comprometernos, ojo, es en serio que yo estoy hablando. ¿Cuánto nos comprometemos a entre 8, es sábado, ¿no? Entre 8 días sábado, traer algo para la canasta del amor? No, yo quiero la mano levantada, yo no quiero que me digan a mí, yo quiero que levanten la mano. Bueno, ya los contamos. Pero ¿sabe qué? Así no lo haya visto yo, ni los hermanos, ¿sabe quién los vio? Nos vio el Señor. Es posible que a usted le pueda olvidar, listo. Tampoco nos pongamos así tan drásticos. Pero dentro de 15, usted trae el doble. ¿Ok? Va a hacer trampa. ¿No? Dentro de 15 usted trae el doble porque 1 más 1, 2. Y si puede traer 3, pues bueno, gloria a Dios. En serio, ahí mostramos con esa canasta eso de poner las cosas en común. En común. Y tómese la tarea y tomémonos la tarea de ver la necesidad del hermano, la necesidad de la hermana y ayudar. Esa iglesia nos enseña eso. Unidad, comunidad. Interesarnos unos por otros. No que termina el culto y por aquí qué más derecho. Compartir también hace que seamos comunidad. No salga corriendo. Quédese un ratico charlando con el hermano y charlando con el hermano se va a dar cuenta qué problema tiene el hermano para que usted y yo oremos por él. Puede que no sea económico, puede que sea de otra índole, es comunidad. Todas las cosas en común. ¿Sí? Empatía, ¿saben qué es empatía? Ponernos en el lugar del otro. Jesús está muy piloso hoy. Ponernos en el lugar del otro. Usted se da cuenta que el hermanito, la hermanita tiene un problema con el esposo, con la esposa, con los hijos. Bueno, ¿qué tal si fuera yo? Entonces me pongo en el lugar de esa persona y oro por esa persona. Todas las cosas en común. No que el hermano, no, es que tengo tal problema. Es que como es hermana así como tan gruñona, como es tan aleta, pues por eso es que le está pasando eso. Eso a usted, eso no es problema suyo ni mío. El problema suyo y el mío es orar por la necesidad del hermano o de la hermana. Eso es comunidad, eso es comunión, eso es tener las cosas en común. La iglesia primitiva nos enseña eso. Para que nos evaluemos hoy, desde el que está aquí parado, por gracia del Señor hablando, hasta el último que me está viendo allá en cualquier lugar del mundo. Porque eso no es solamente para los que estamos aquí presentes. Allá los alemanes, los españoles y los que están en la China y en la Conchinchina que nos escuchan. Y que nacieron de nuevo por la gracia del Señor. Todas las cosas en común. El verso 46
nos dice esto, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y voy a hacer mucho énfasis en este verso. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ya vimos que la perseverancia es la continuidad. No el congregarse cada qué, cada mes, cada 2 meses, cada que hay un culto especial, cada que viene un predicador invitado. Si usted se alimenta cada día debe estar en continuidad en oración, leyendo la palabra y todo eso, pero también somos llamados a venir en unidad aquí al lugar donde nos congregamos. Para ellos en ese tiempo era el templo de Jerusalén, que años después fue destruido por un emperador o un rey. Pero ellos iban al templo continuamente, continuidad, perseveraban. Usted encuentra a veces, y nos encontramos a veces con hermanos que le está yendo bastante mal, algunos bien económicamente, pero tienen problemas. Y no, hermano, me está yendo así, así. Ve, ¿y hace cuánto que no va a la iglesia? No, pues que yo me congrego en mi casa, yo no necesito de eso. Hacen mentirosa la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que no dejando de congregarse, como algunos tienen como por costumbre. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, todos aquí sabemos que cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, nos vamos debilitando y somos más propensos a caer en la tentación, a pecar, a fallar, a hacer cualquier cantidad de cosas. Pero también Dios permite a veces que venga la enfermedad, que venga la angustia, que venga el apretón económico. ¿Para qué? Para que lo busquemos, para que nos acerquemos. Y una forma de acercarse a Él, aparte de nuestra intimidad con Él, es venir a congregarnos, a estar unidos. Recuerde que somos, dice por allá en 1 Corintios, somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y cada uno es un órgano, un miembro diferente. Y a cada uno Dios le dio un don, un talento especial. O sea que lo que tiene Juan Diego, no lo tengo yo, pero yo necesito lo que tiene Juan Diego y Juan Diego muy posiblemente necesite lo que yo tengo. Y así cada uno nos necesitamos. Hay maestros, ¿sí? Están los que enseñan a los niños, los que sirven. Bueno, tantas cosas que hay, los que oran por los enfermos, los que visitan. Todo eso hace parte del cuerpo de Cristo y cuando estamos unidos solamente allí, cuando nos reunimos y nos congregamos todos, el cuerpo se hace más evidente. Entonces, cuando dejamos de venir, entonces, ¿qué? ¿Cómo está el cuerpo? Le falta, ¿sí o no? Sí. Claro, la invitación es a hablar con esos hermanos con la verdad, con amor, porque no somos sus jueces. Porque a veces nos encontramos, entonces, somos así medio aletas, señaladores. Ah, es que eso te está pasando porque como no vas a la iglesia. O a veces cometemos un gran error. Mire, digo que esto no deberíamos hacerlo cuando alguien que ha dejado de venir a la iglesia viene. Y es, uy, ese milagro. Mijo, el Señor lo trajo. ¿Qué era que le está pasando? ¿Usted cómo se sentiría si usted entra por esa puerta después de 2 meses de no venir a la iglesia y alguien le sale con esa? Algunos se quedan refunfuñando y otros dicen, ah, me voy porque es que esta gente aquí no me quiere. Debemos cuidarnos de lo que decimos a las personas. En vez de hacer eso, ¿qué debemos hacer? Darle un abrazo. Hermano, ¿cómo me alegra verte? Bienvenido. Me hacías falta, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero a veces ese dedo señalador lo que hace es acabar de hundir a la persona. El Señor nos esperó a nosotros un poco de tiempo y cuando llegamos, ¿cómo nos recibió? Como el padre al hijo pródigo, con los brazos abiertos. Y si el Señor lo hace así, ¿usted quién es? ¿Y quién soy yo para estar señalando al otro? Y la pregunta es que si esa persona que viene ahí, que hace rato no viene,
debe hacerse esta pregunta: ¿cuántas veces oré por esa persona que había dejado de venir? Porque somos buenos para mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro. Que Dios nos ayude a cambiar esas actitudes que en vez de hacernos crecer y estar unidos, nos hace estar separados, alejados. Y partiendo el pan en las casas. Hasta aquí quería yo llegar, partiendo el pan en las casas. Ellos no solamente eran fieles en el templo, sino que tenían una unidad tan grande que se reunían en casas. Y en casas también recordaban la cena del Señor, pero compartían. Compartían en las casas. Nosotros les hemos estado diciendo, o la iglesia les ha estado diciendo, que ya vamos a empezar por fin los grupos en casa. Y los grupos en casa los vamos a empezar en septiembre. ¿Alguien me recuerda la fecha? Bueno, sé que es en septiembre. ¿Sí? Esos grupos nos van a ayudar a hacer más iglesia. Pero también el propósito principal de esos grupos es que otras personas conozcan del Señor. Porque, ¿qué pasa en los grupos? En los grupos usted puede hacer preguntas que no puede hacer cuando alguien está predicando aquí. Usted tiene inquietudes, usted le pregunta a la persona que está liderando el grupo. Y si esa persona no sabe, ¿qué va a hacer la persona? Va a preguntarle, apunta esa pregunta y espérate, yo le pregunto al pastor y te contesto en la semana. Esos grupos, ¿qué más nos ayudan? Nos ayudan a estar pendientes unos de otros. Nos vamos a conocer más, a estar más cerca, más unidos, ¿sí? Vamos a compartir. Usted va a saber en el grupo de damas cómo se llama la hermanita que se hace aquí adelante, que hoy se cambió de puesto. No pierde una, Leslie, ¿no? ¿Cómo se llama el hermanito que está de atrás? En el grupo de hombres, en el grupo de jóvenes y adolescentes. Se hacen nuevos amigos, se crece en la fe, se crece en el conocimiento de Dios o no. Se comparte, se juega, se come o no. Aunque ayer le dimos paila con la comida, le dimos nomás gaseosito. Pero la pasamos bien. ¿En torno a quién? ¿Al líder? ¿En torno a la casa? No, en torno a Cristo. Y esos grupos hacen que se promueva mucho el conocimiento de Dios y la ayuda social, porque solo en esos grupos usted se da cuenta, o se da cuenta más profundamente de qué problema está pasando el hermano o la hermana. En los grupos en casa. ¿Cuántos quieren ir al grupo en casa? ¿O cuántos van a ir? No es que quieran, no, ¿cuántos van a ir a los grupos en casa? Uy, hermano. Pastor, tenemos que seguir orando. Es en serio, ¿cuántos van a ir a los grupos en casa? Y los demás, la invitación es para todos. Si queremos ser como esa iglesia que nos está dando esa enseñanza tan especial de crecimiento y multiplicación. Mire, las iglesias en casa ayudan a multiplicar, porque hay gente que usted le habla del Señor y dice, no, yo a la iglesia no voy a ir. No, es que va a haber un grupo en la casa. Ah, a tu casa sí voy, ¿sí o no? Y se acercan primero a una casa y después a un lugar de reunión, porque la iglesia somos nosotros. Se acercan a un lugar de reunión. Pero empieza por la casa. Empieza por tu casa, por mi casa. Aquí hemos definido que hagan grupos de hombres, mujeres, adolescentes. Y más adelante, si usted se acerca y dice, mire, es que yo siento de parte de Dios que mi casa sea su casa, o sea, la casa del Señor. Y brindo mi casa para que alguien vaya y hable de Cristo, porque hay por mi cuadra unas personas que yo les he hablado y están interesadas
En el discipulado, mi experiencia con Dios, hay algo que nos impacta mucho y es que debemos estar atentos a ver dónde Dios está trabajando y unirnos a ese trabajo. Por ejemplo, que el vecino enseguida me dice, yo tengo esta inquietud y quiero aprender más de Dios y estamos inquietos con mi familia. ¿Será que podemos ir a tu casa? ¿Será que Dios está trabajando ahí? Dios está trabajando en esas personas. ¿Y qué debe hacer usted y qué debo hacer yo? Pues Señor, aquí está mi casa. Claro, debemos ser muy sabios porque si en su casa usted es el único cristiano y los demás son bien aletas, los demás le dicen, aquí no, si usted no toma, si usted no es la persona que puede tomar la decisión para que su casa, para que en su casa haya un grupo, debe ser muy sabio. Pero ¿qué debe hacer? Venir a los líderes y decir, vea, por mi cuadra hay unas personas interesadas y necesitamos abrir un grupo. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, buscamos una estrategia y nos buscamos una casa y enviamos a alguien o alguno de nosotros va. Pero el deber ser de nosotros es tener un corazón dispuesto a que nuestra casa, si Dios lo permite, sea la casa del Señor. Eso trae multiplicación, eso trae gran bendición. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vuelve a hablar de un corazón sencillo, un corazón unido, un corazón sin egoísmo, un corazón lleno de un amor que debemos anhelar tener. Comían juntos. Y el verso que sigue dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire, la forma de esa iglesia ser, o la forma de la iglesia ser, unidos, compartiendo todo, que no haya necesidad entre ninguno de los hermanos, hace que mucha gente que está a nuestro alrededor diga, eso realmente muestran a Cristo. Y no que, ay, mira que ese hermano va a esa iglesia que hay ahí y ese hermano aguanta hambre. Esa persona, yo no dicen hermano, esa persona aguanta hambre. Esa persona siempre la veo con la misma camisa, el mismo pantalón. Y va a esa iglesia. Y yo veo ahí llegar unos carros, una gente. Yo veo ahí gente bien. ¿Sí? ¿Qué será que pasa? ¿Será que ellos no se han dado cuenta que esa persona tiene mucha necesidad? Es más, hay gente allá afuera que ha ayudado a muchos cristianos, viéndolos en necesidad. Tarea que es nuestra. Que Dios nos perdone y que a partir de hoy transforme nuestro corazón. Y nos interesemos unos por otros. ¿Y el Señor qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otras versiones dicen, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Bueno, todo eso entra dentro de la soberanía de Dios. Pero esos grupos unánimes, juntos, llenos del amor de Dios, en el templo y por las casas, y vuelvo y hago énfasis, por las casas, permitía que Dios trajera un gran crecimiento. Uno de los éxitos de la iglesia Centro de Alabanza son los grupos en casa. Y tienen dos servicios, uno el sábado por la noche y otro el domingo, y se llena de gente. No que los grupos en casa, estos son frutos de los grupos en casa. Y hay aún gente allí que aún no va al lugar de reunión y se sigue reuniendo en casa. Están creciendo en casas. Nosotros no queremos decir, entonces por eso le están copiando a Centro. No, estamos copiándole o queremos copiar lo que aquí nos enseña la palabra de la iglesia llamada primitiva o inicial. Que nuestro corazón se ponga en esa misma dirección de crecer en casa, de crecer para la obra del Señor. Pongámonos la mano en el corazón
si la quiere físicamente, si no, mentalmente es. Soy yo aquella persona con un corazón que comparte. Soy yo aquella persona que está dispuesto a brindar todo para la obra del Señor. Soy aquella persona que se interesa por los otros. Soy como la iglesia primitiva. Y si no, y usted lo anhela de corazón, pidámosle hoy a Dios que nos haga como esa iglesia, como su iglesia, porque somos su iglesia. ¿Qué tal si usted se pone de pie?